Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar solo 1 o 2 minutos para que la gente termine de ingresar y ya casi iniciamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos están saludando. Sería bueno tal vez que nos cuenten de dónde son, porque sí tenemos claro que hay gente de otros países. Ahí tenemos Erika Herrera, nuestra amiga Erika de Copaproce. Saludos, Erika, de Panamá. Don Javier de México, de Puebla. Edwin Lizárraga también de México, excelente. Don Eric Barquero de Costa Rica, de IBG. Bienvenido, Eric. Doña Cristina Mata Colombari, Costa Rica. Y ahora sí, nos llegaron un montón que ya veo a Marvin Jimmy por ahí, excelente, Marvincito, saludos. Cooper, don Mauricio Morales, don Eric Valerín, el doctor Huber Guadit Ruiz Rengifo, nada menos y nada más que el promotor de la ley de responsabilidad penal corporativa allá en Colombia. La doctora Diana Muy Arce de la bien, pues yo Universidad de Costa creo, Rica. don Boris, usted dice si vamos arrancando, ya son 4:03, 4:04. Igual pues alguna gente se va a ir sumando, pero por respeto a los que ya se ingresaron podemos ir comenzando. Así que bueno, nuevamente buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Neftalí Garro. Yo soy abogado y soy presidente actualmente de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Derecho de Seguros, ACODES. La asociación nuestra fue constituida hace 12 años, ya en el año 2008. Y como saben, o si no lo saben, pues nuestra misión es el estudio y la difusión del derecho de seguros en Costa Rica. Nosotros somos además el capítulo costarricense de una cosa que se llama la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, conocida como AIDA por sus siglas en francés, por lo cual también nos conocemos internacionalmente como AIDA Costa Rica. Somos una asociación relativamente pequeña, pero muy activa, sobre todo recientemente. Tenemos alrededor de 25 abogados y abogadas costarricenses que somos asociados y que ejercemos pues, prácticamente en todos los sectores, sector privado, bufetes particulares, en la academia, en empresas de seguros y también en el sector público, en el caso de Costa Rica, tanto en el Instituto Nacional de Seguros como en la misma Superintendencia General de Seguros. Algo que siempre nos gusta aclarar es que ACODES como tal es una organización sin fines de lucro y por lo tanto es una organización que tiene una aspiración académica y mantenemos entonces total independencia y nos gusta, digamos, decir que tenemos pureza académica en el sentido de que hacemos un esfuerzo pues por dar cabida a todos los criterios jurídicos y las opiniones que tengan fundamento en nuestro medio. No somos, por lo tanto, pro consumidor, no somos tampoco pro aseguradora, no somos pro intermediario de seguros, no somos pro supervisor o pro regulador. Somos pro estudio científico del derecho de seguros y en esa medida, de nuevo, como organización, independientemente de las afiliaciones laborales, personales de las personas que integramos a CODES, procuramos que ACODES de nuevo se mantenga en esa línea independiente.
Esto significa que también cuando tenemos eventos como estos y otros que hemos hecho presencialmente en el pasado, pues que nos gusta repetir que se trata de espacios seguros. Eso quiere decir que aquí pues son bienvenidas todas las opiniones, todos los criterios, por supuesto siempre dentro del marco del respeto que caracteriza estos eventos. Y por lo tanto pues nos gusta, incluso nos interesa el debate. Hoy me complace continuar con esta segunda conferencia, este segundo webinar de nuestra primera serie de webinars de Derecho de Seguros. Este es un esfuerzo que hemos emprendido en ACODES este año, en el que, como todo el mundo, pues hemos tenido un poco que reinventar y rehacer la manera de lograr nuestros objetivos, por supuesto por las condiciones impuestas por la pandemia. En esta línea, pues gracias a los aportes de nuestros asociados, incluso ACODES este año decidió invertir en una licencia especial de Zoom que nos permite traerles a ustedes esta modalidad de conferencia o webinar y con la idea de procurar pues darles la experiencia de mejor calidad posible en cuanto a interfase, facilidades para registro, inscripción, grabación y participación con preguntas y respuestas. Yo la verdad que estoy sumamente complacido, agradecido con todos ustedes por la respuesta que hemos recibido a este evento. El día de hoy teníamos más de 600 personas que registraron su interés por participar en este evento y pues eso constituye nuevamente un récord para actividades de CODE luego del récord anterior que fue alcanzado en el evento inaugural que tuvimos hace 15 días. Nosotros esperamos que ustedes nos puedan seguir acompañando en los próximos eventos. Más tarde, cuando finalicemos la conferencia de hoy, les voy a dar más detalles sobre las siguientes citas. Basta por ahora recordarles que siempre son cada 15 días en este mismo horario, los jueves a las 4 de la tarde, hora centroamericana. Repito, cada 15 días. La información, como les reiteraré más adelante, la van a estar encontrando siempre en nuestra página de Facebook, que es ACODES, o también la pueden buscar como AIDA Costa Rica. Si no lo han hecho, pues los invitamos a buscarla y a darle like para que puedan así seguirla y tener las actualizaciones de todas las actividades que estamos haciendo. Ya casi para entrar en materia, primero algunas precisiones logísticas, sobre todo para quienes nos acompañan por primera vez, para que tengan clara la modalidad. Es importante que sepan que en esta modalidad de Zoom que tenemos solamente están activadas las cámaras y micrófonos mía y la del conferencista de hoy, de manera que no tienen que preocuparse de estar desactivando sus cámaras o sus micrófonos, no se preocupen que no van a salir en el video y tampoco vamos a poder escucharlos de viva voz. Sin embargo, esto no significa, por supuesto, que ustedes sean meros espectadores que no puedan participar y por el contrario, pues queremos más bien invitarlos a participar mediante las preguntas que ustedes quieran formular. Como saben, el Zoom tiene en la parte inferior de su pantalla un módulo que se llama Q&A, Q&A, que se refiere a Questions and Answers, y es en ese módulo donde ustedes pueden desde ya, si gustan formular alguna pregunta para el conferencista, pues pueden irlas escribiendo y yo me encargaré de irlas revisando mientras escuchamos la disertación de don Boris, y hacia el final de esa disertación vamos a tener un espacio amplio de preguntas y respuestas. Por supuesto que vamos a tratar de que don Boris las responda todas y si por la cantidad que son pues no fuera posible, vamos a procurar también ver la manera en que don Boris luego pues pueda contactarlos y responderles. Indicarles también que el webinar se está grabando, nosotros lo vamos a grabar para así poder ponerlo a disposición de quienes lo quieran volver a ver o quienes, por ejemplo, por alguna razón no nos hayan podido acompañar en vivo. Y en las próximas horas, igualmente, una vez concluido el evento, lo van a poder encontrar en nuestra página de Facebook. Ahora sí, sin más preámbulo, quisiera entonces presentarles la conferencia que tenemos para hoy. Como saben, el título de la conferencia es Derecho de consumo como derecho humano, obligado análisis de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en el derecho de seguros. El conferencista de hoy es el licenciado Boris Molina Acevedo, a quien tengo el gusto de conocer también desde hace muchísimo tiempo.
Sucede que fuimos compañeros en la universidad y desde entonces pues nos vemos en estas lides y la verdad que además hemos tenido ocasión de compartir profesionalmente y también pues obviamente en el seno de ACODES. Em, Don Boris es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, donde defendió la tesis de grado titulada El consumidor de seguros en Costa Rica, marco jurídico que regula su relación contractual. Es también fundador y socio de la firma B. Molina Abogados. Es director general de la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Costa Rica, conocida por sus siglas como FENASCO. Es también premio Inter-American Bar Association LexisNexis Latin America Rule of Law para el año 2019 y también premio Estado de Derecho 2019 de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, premio que por primera vez recibe un costarricense por su aporte significativo a los derechos humanos en el continente americano. Entre otras áreas, don Boris ha sido abogado pionero y líder en la defensa de derechos, por ejemplo, sexuales reproductivos y otras materias de vanguardia en nuestro país, por lo menos. Por último, don Boris es miembro y actual vicepresidente de la Asociación Costarricense de Derecho de Seguros. Les recuerdo solamente que desde ya pueden ir formulando sus preguntas y con esta presentación pues le agradecemos a don Boris que nos acompañe hoy y don Boris, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, don Nestalí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos honran con su presencia. Este día, bueno, viendo que hay muchos amigos que no son de Costa Rica, el tema evidentemente es un tema que se presta para poder analizarlo, por lo menos a nivel latinoamericano, que son los países que conforman los que suscribieron el Pacto de San José y que por lo tanto están, digamos, o forman parte de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces, de alguna forma o de una forma plena, todo lo que vamos a hablar compete directamente a todos y cada uno de los países. Veo mucho amigo de México, de República Dominicana, de Panamá, evidentemente de Costa Rica, amigos de Argentina, amigos de Colombia, amigos de Perú, de Uruguay. Y entonces, vamos a tratar de ser o utilizar el lenguaje más neutro posible para poder comunicarnos de una forma totalmente adecuada. Algunas de las preguntas que fueron haciendo en las diferentes redes sociales antes, evidentemente, desde que anunciamos este evento, las he ido considerando y las incluí, por supuesto, en la disertación que vamos a compartir el día de hoy. Lo primero que quisiera aclarar, porque hubo mucha pregunta en ese sentido, es que estamos hablando el día de hoy del derecho de consumo como derecho humano ligado a un tipo específico de consumidor, que es el consumidor de seguros. Y entonces, bajo esta tesis, cuando hablamos de consumidor, en el caso específico, nos vamos a referir al consumidor de seguros, pero por supuesto que la tesis central, que es el derecho de consumo como un derecho humano, atañe a cualquier tipo de consumidor. Es más, hay algún tipo de consumidor, por ejemplo, el consumidor alimentario, que es absolutamente incuestionable si el tema es de derechos humanos o no es de derechos humanos. Algunos otros sectores, por ejemplo, de la doctrina, han cuestionado de alguna forma si existe todavía hoy en día la posibilidad de llamarle a los derechos del consumidor, por ejemplo, económicos o financieros o de otra naturaleza, de servicios, sean con el Estado, servicios particulares, si podemos llamarle a ese tipo de consumidor o a ese tipo de derecho de consumo también un derecho humano. Desde nuestro punto de vista, vamos a empezar contestando esa pregunta y diciendo que sí, no hay ninguna diferencia desde la perspectiva que nosotros analizamos en los diferentes tipos de derecho de consumo que existen. Y tampoco haríamos una excepción en el caso de los seguros y ya vamos a adentrarnos en algunas consideraciones del por qué. Hay diversas formas de llegar a este convencimiento
o de llegar a apoyar la tesis que establece que los derechos de los consumidores son también derechos humanos. Algunas de ellas llegan a través de, digamos, reflexiones que tienen que ver con la historia del derecho de consumo y con los diferentes marcos en que se ha ido desenvolviendo esta figura, y otras, como la que yo voy a sostener en este momento, digamos, son más pragmáticas y tienen que ver con una cuestión muy simple, que es que quien ostenta el poder y establece las condiciones oficiales, entonces es el que le da ese matiz de oficialidad precisamente a los diferentes conceptos o a las diferentes formas de análisis de cómo se ven las cosas. Y en este sentido, entonces, vamos a hablar específicamente de que por disposición del sistema interamericano de derechos humanos y la forma en que los diferentes países que suscriben el Pacto de San José, de esa forma delegan entonces, por ejemplo, en los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, la decisión o la visión de cómo tratar estos temas. Entonces, uno de los cuestionamientos primeros que se le puede hacer a este tema, y que de hecho lo he leído en varias disertaciones de algunos autores latinoamericanos, es que no existe una sola resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se trate específicamente el tema de los consumidores y que por lo tanto entonces no podemos hablar de una incorporación de esos derechos dentro del marco de los derechos humanos. Yo no comparto esa tesis y no la comparto por una cuestión muy sencilla. Primero, que no todos los derechos humanos que tenemos los seres humanos, valga la redundancia, necesariamente tienen que haberse resuelto en un caso, sea un caso contencioso o sea, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, que tiene la posibilidad de establecer opiniones consultivas de los diferentes países y que la Corte termina resolviendo y son también vinculantes. Entonces, ¿y por qué no es así? Bueno, simple y sencillamente porque estamos frente a un derecho, como todo el derecho, que es dinámico, absolutamente evolutivo, que va cambiando de acuerdo con las necesidades y con las distintas situaciones que se van dando en el mundo. Y entonces, los diferentes tribunales, sea en el derecho interno o en el derecho internacional, tienen que ir resolviendo con base en esas situaciones que se van presentando. Uno de estos casos, que es, digamos, de los que traemos hoy como ejemplo, por haberme correspondido el honor de estar al frente de este caso, es el de la fecundación in vitro, que es el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Evidentemente, no podíamos hablar de la existencia de los derechos reproductivos como derechos humanos antes de este caso porque de alguna forma no habían estado cuestionados en el ambiente internacional. No podemos hablar entonces de que estuvieran incorporados de manera expresa en la Convención Americana de Derechos Humanos porque la convención fue suscrita en el año de 1969 y la técnica se hizo realidad, la técnica de la fecundación in vitro, hasta el año de 1978. Entonces, eso nos pone frente a una realidad que no es exclusiva del sistema interamericano, es una realidad de todo el derecho. Las nuevas situaciones se tienen que ir regulando con nuevas decisiones. Entonces, cuando Costa Rica en el año 2000 decide a través de una resolución de la Sala Constitucional decir que la fecundación in vitro era una técnica de reproducción asistida que atentaba directamente contra el derecho a la vida, es que unas parejas entonces presentan el caso ante la Corte, ante el sistema interamericano, y el caso se llega a concluir en la primera sentencia de la Corte Interamericana en el año 2012. Entonces, en ese análisis que se hace, ¿qué es lo que se determina entonces a través de esta importante resolución de la Corte Interamericana? Bueno, que estos derechos reproductivos que antes no se habían visto y a nadie se le podía ocurrir que estaban dentro de una gama expresa de los derechos humanos, se ligan entonces a otros derechos que la misma convención cobija y entonces se ligan, por ejemplo, al derecho de la vida privada y familiar,
a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual y a los beneficios del progreso científico y tecnológico. Y por supuesto a un principio de no discriminación, que son los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17.2 en relación con el 1.1 de la Convención Americana. Así se establece en el caso de Artavia Murillo. Entonces, ya vemos que no había ninguna necesidad, entonces, de que de manera expresa este tipo de derechos estuvieran incorporados ni en la convención ni en ningún tratado internacional de manera expresa para que puedan ser reconocidos a través de las resoluciones, en este caso de la Corte Interamericana. Lo mismo sucede también con la importantísima opinión consultiva número 23 del 2017, que tiene que ver con los derechos ambientales, que van a estar ligados en este caso al artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que tiene que ver evidentemente con el derecho al medio ambiente sano. Este Protocolo de San Salvador es el que regula todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces, a través de este protocolo de San Salvador y la incorporación que se hace de este artículo 11 en relación con el 26 también, que ya vamos a ver, de la Convención Americana, es que se incorporan derechos que están en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, se incorporan al sistema interamericano también a través de las resoluciones de la Corte Interamericana. Entonces, esos serían dos claros ejemplos de derechos específicos que no se consideraban derechos humanos o que no habían sido incorporados en alguna resolución, pero no por ello dejaban de ser derechos humanos. Lo importante es que a través del reconocimiento de la resolución se pueden interpretar de esa forma. Pero ahí coincidimos totalmente con la tesis de una estimada jurista mexicana, la doctora Adriana Lambardini Insulza, en el que ella hace un estudio, me parece a mí, un excelente estudio de lo que es el derecho de consumo, no solo en México, a partir de la reforma del artículo 28 de la Constitución mexicana, que es el que tiene que ver con los derechos del consumidor, sino también a nivel latinoamericano. Y entonces ella manifiesta que en un caso específico de la Corte Interamericana, si bien es cierto, no se dice de manera expresa que se está hablando de derechos del consumidor, es por una razón de la forma en que la Corte Interamericana trata específicamente los casos con el lenguaje particular de la Corte. Entonces, habla, por supuesto, de las presuntas víctimas que en la práctica eran consumidores financieros. El caso es un caso emblemático para este tema, que es el caso Bardani Duarte y otros contra el gobierno de Uruguay. Y entonces esa sentencia la podemos encontrar, es del 13 de octubre del 2011. Y por ejemplo, hace la Corte Interamericana la siguiente reflexión. Dice, por lo tanto, la Corte concluye que el Estado no garantizó a los demandantes en esos 11 casos un recurso judicial que los amparara de forma efectiva contra la violación al ámbito material de su derecho de ser oído ante el órgano administrativo para la determinación de los derechos otorgados en el artículo 31 de la ley 17.613. En consecuencia, la Corte declara que el Uruguay violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana en relación con el 1.1 de la misma. Este caso, repito, tenía que ver entonces con unos consumidores en el Uruguay que les cambian un sistema financiero bancario o las normas que regían ese sistema y ellos se ven perjudicados enormemente, acuden al sistema judicial, no encuentran reparo en el derecho interno y entonces se van luego para la Corte Interamericana. Todo el análisis que se hace en ese caso es evidentemente un caso de consumidor financiero, aunque la Corte Interamericana no lo llame de esa manera, pero termina resolviendo el caso precisamente haciendo el análisis con un derecho a la información, que en este caso, digamos,
es vital, al derecho a ser oídos y por supuesto a no ser discriminados. Y entonces la tratativa como derecho humano que se le da en este caso particular es una de las muestras que nosotros, digamos, acuerpamos en el sentido de que basta y sobra, digamos, para determinar la existencia del derecho de consumo como un derecho humano. Pero también hay otro tipo de reflexiones que se han realizado en el seno de la misma Corte Interamericana para determinar, por ejemplo, la importancia que se debe de tener en estos casos, independientemente de que en el derecho interno se le hayan dado calificaciones especiales a este tipo de derechos especiales que están en constante evolución. Entonces, hay un voto razonado del juez Callao Trindade, que es de los más famosos que ha pasado y yo diría de los más importantes también en la Corte Interamericana, en el caso de la masacre de Pueblo Bello versus Colombia, el 31 de enero del 2006, en donde él manifiesta de una forma, nos parece a nosotros brillante, lo siguiente. Cabe tener siempre presente que al ratificar los tratados de derechos humanos, los estados partes contraen a la par de las obligaciones específicas relativas a cada uno de los derechos protegidos, la obligación general de adecuar su ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de protección, perdón. Este es un precepto más que del derecho de los tratados, es del derecho de la responsabilidad internacional de los estados. Según esta última, las supuestas o alegadas dificultades de orden interno son un simple hecho y no eximen a los estados parte en tratados de derechos humanos de la responsabilidad internacional por el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas. Es decir, todos los países que firmaron, en este caso, el Pacto de San José, entonces están regidos por la diferente normativa que rige en el sistema interamericano. De esa forma vamos a poder ligar el derecho de los consumidores con varios de los derechos que específicamente están tanto en la Convención Americana como en el Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el artículo primero de la Convención Americana es el que establece la obligación de respetar los derechos y libertades sin discriminar. Recordemos que existe una asimetría natural en las relaciones de consumo. Siempre hay una parte que es más poderosa, que es la que controla, que es la que pone todas las condiciones, que es la que tiene el poder económico también, y entonces esa parte está en una condición asimétrica respecto de la otra que es la que consume. En el caso específico de los seguros, estamos hablando que consumidor puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, siempre que sea el que recibe finalmente las condiciones del servicio, ¿verdad? Y está involucrado en la cadena de consumo, en este caso con todas las distintas partes que están durante el proceso, no solo con la aseguradora, sino también, por ejemplo, con los intermediarios. El artículo 2 de la Convención Americana es el deber de adoptar disposiciones en el derecho interno. Eso es importante porque, por ejemplo, en el continente americano y específicamente en Latinoamérica, existen 6 países que regulan de manera expresa en sus constituciones el tema del derecho de los consumidores. Es decir, el derecho del consumidor es constitucionalmente reconocido, por ejemplo, en Argentina, en el artículo 42, en Brasil, en el artículo 5, inciso 31, en Colombia, en el artículo 78, Costa Rica, en el artículo 46, México en el 28 y el Perú en el 65. Entonces, el darle esa connotación de ser un derecho constitucional es muy importante, pero como veíamos antes, aunque no se tenga el resto de los países que no tengan esa consideración a nivel constitucional, no quiere decir que el derecho del consumidor deje de ser un derecho humano o que no tenga una connotación constitucional, porque al ser un derecho humano tiene que estar cobijado también por la Constitución, de tal forma que está siempre en un nivel superior y de mayor rango por estas consideraciones que estamos haciendo. Está ligado, por ejemplo, totalmente al derecho a la vida. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en materia de seguros, de los seguros de gastos médicos, de los seguros de riesgo de trabajo, de los propios seguros de vida, es inevitable no pensar que estamos
ligando este derecho humano completamente al derecho a la vida. Imaginemos, por ejemplo, los casos de gastos médicos en que se deniega el pago de una operación y que la persona evidentemente la está ocupando con urgencia. Asumamos que efectivamente la compañía aseguradora deniega ese reclamo y por eso la persona no se puede hacer la cirugía que está ocupando con suma urgencia y producto de eso se muere. Entonces, más evidente no puede ser, ¿verdad? Que tenemos un ligamen completo de el consumo de seguros a los o al derecho fundamental y al derecho humano a la vida. Obviamente también va a estar ligado al artículo 5 de la Convención. El derecho a la vida es el 4, el 5 es a la integridad personal, ¿verdad? Luego tenemos el 6, que son las garantías judiciales, que es lo que hablábamos anteriormente. El Estado tiene que garantizar a través de las diferentes normas específicas que se haga, que le va a acuerpar a todos los consumidores sus derechos a través de mecanismos que sean céleres y que sean especiales y que tengan las consideraciones de esa simetría natural que existe en el consumidor. El artículo 11 de la Convención es el que trata de la protección a la honra y a la dignidad. Por ejemplo, recuerdo un caso muy específico que a un asegurado le dan la carta de rechazo del reclamo y la base de ese rechazo era la reticencia, es decir, le decían que él había mentido, que había dado declaraciones falsas y que había prácticamente utilizado el seguro de una manera fraudulenta. Y la forma en que se lo dicen es absolutamente grosera y él hace el siguiente razonamiento. Mire, a mí no me importa si me pagan o no me pagan. Ya la parte indemnizatoria como tal no es el problema. El problema es que me están tratando como un delincuente. Me están diciendo que no me van a pagar porque soy un mentiroso, porque traté de cometer un fraude o porque dije cosas que no eran ciertas y nada de eso es verdad. Entonces están jugando con mi honra y con mi dignidad. Por supuesto, ahí estamos en presencia de un derecho humano en un caso específico de la materia de los seguros. El artículo 17 de la Convención nos habla de la protección a la familia. Me parece que es evidente toda la connotación que podría tener esto en materia de seguros, igual que el artículo 19, que son los derechos del niño. El artículo 24, que es la igualdad ante la ley. Aquí tenemos que estar claros en que esa igualdad debe reconocerse, igualdad en condiciones de igualdad, ¿verdad? Cuando sean las mismas circunstancias. Entonces, no es igual las condiciones que tiene un consumidor que está en esa simetría de poder respecto de la aseguradora que las mismas que la aseguradora tiene. Por eso es que cuando se le aplica, por ejemplo, la teoría general del contrato a los contratos de seguros y a los contratos de consumo, entonces hay una aplicación inadecuada porque se habla como si fueran contratos paritarios cuando realmente no lo son. Pasamos al artículo 25, que es de la protección judicial, que está muy ligado al artículo 8 de la Convención, que tiene que ver precisamente con la existencia de trámites sencillos que se tienen que establecer. El artículo 26 es un artículo fundamental en el análisis, no solo de este derecho en particular, sino de otros como lo que hemos visto, como lo que generó la opinión consultiva número 23 del 2017 en materia de daño ambiental o más bien del medio ambiente. Porque el artículo 26, que es el del desarrollo progresivo, dice específicamente lo siguiente. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre todo de educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por la vía legislativa. Por supuesto, también con el Protocolo de San Salvador y con todos los instrumentos de derechos humanos que se hayan emitido en el continente americano y que puedan ser de aplicación inmediata conforme a este artículo. Es de esa forma que la Corte Interamericana sustrae, digamos, el sustento de los otros instrumentos internacionales
de derechos humanos para hacerlos valer a través de este artículo, incorporándolos entonces al sistema interamericano en sus resoluciones. El artículo 29 también es muy importante, que es las normas de interpretación, porque aquí nos va a decir cómo es que se tienen que interpretar y cómo se tienen, cuáles son los principios que tienen que privar ahí. Y entonces estamos hablando que, por ejemplo, el principio pro homine o pro persona es absolutamente fundamental. Tiene que establecerse toda interpretación que se haga de los derechos, en este caso específico, de los derechos del consumidor de seguros, tiene que hacerse siempre interpretándose en lo que favorezca más a la persona. Está ligado, entonces, por supuesto, al derecho pro consumidor o pro asegurado, ¿verdad? Entonces, nos da, digamos, una alternativa de mayor rango para poder ver que frente a una situación, un conflicto cualquiera, donde vemos que la persona está saliendo altamente perjudicada, vemos una injusticia, por decirlo de alguna forma, aplicamos este principio y vamos a tener claramente cuál es la resolución, digamos, a los casos concretos. Lo mismo para el principio pro libertatis o a favor de la libertad. Siempre se tiene que resolver o interpretar todo aquello que favorezca la libertad y no que lo restrinja. Por supuesto, aquí está presente lo que se conoce como la teoría finalista y evolutiva de interpretación de las normas jurídicas, que es, digamos, el método que debemos aplicar para saber, por ejemplo, por qué es evidente que no estaba el concepto de concepción en el artículo 4.1 de la Convención Americana, que es sobre el derecho a la vida. Ese concepto de concepción no podía involucrar, por ejemplo, las técnicas de reproducción asistida, porque simple y sencillamente no existían en 1969. Pero cuando le toca al juez de la Corte Interamericana interpretar esta norma en el año 2012, tiene que hacer un análisis evolutivo y finalista, es decir, cuál es la evolución que esta figura ha tenido con el tiempo, cuál era la finalidad de esa norma, cuál es el desarrollo histórico, cuál es el desarrollo sistemático, instrumental, y entonces de esa forma nos vamos a dar cuenta cómo se tiene que aplicar en el presente, bajo la coyuntura y en el sistema que se está interpretando, esa norma en particular que queremos darle, digamos, una connotación actual. Por eso es que el concepto concepción se redimensiona a partir de la resolución del 2012, en el caso Artavia Murillo, en materia de concepción, en lo que tiene que ver, digamos, con el derecho a la vida y cómo interpretar ese artículo 4.1. Lo mismo se puede hacer con el resto de los artículos, ligándolos también, repito, al protocolo de San Salvador, artículo 1, que es la obligación de adoptar las medidas, más o menos como estábamos con la convención, igual a adoptar las disposiciones en el derecho interno, la no discriminación, la no admisión de restricciones. Esto es muy importante y voy a permitirme leerlo expresamente. Dice, no podrá restringirse y menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos y vigentes de un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales a pretexto de que el presente protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado. Es decir, el que no exista expresamente la palabra consumidor dentro de estos instrumentos internacionales no quiere decir que no se reconozca. Más adelante vamos a ver cómo este tema también es tratado por diversos autores. Por ejemplo, el doctor Fernando China lo trata muy bien en este libro que se titula El sistema legal para la defensa del consumidor y nos habla precisamente de la protección de los consumidores en la Organización de las Naciones Unidas y las cartas que se elaboran a partir de 1985. Y nos da el doctor China una serie de derechos que están ligados al derecho del consumidor, como el derecho a la seguridad, a los derechos económicos, los abusos contractuales, las indemnizaciones apropiadas y el acceso a la educación y a los medicamentos, precisamente como algunos derechos que se extraen de otros instrumentos de orden internacional de los derechos humanos y entonces a partir de ahí poder determinar que efectivamente, aunque expresamente no se diga la palabra consumidor, sí están contenidos. Mucho de eso vamos a encontrar en esta otra obra también, Derecho Societario, Concursal y de Consumo Panamericano, que fue editada por los directores Gabriela Boguín y Álvaro Hernández Aguilar, una obra de muchos autores del continente, no es solo costarricenses. En fin,
vamos a tener una gama importante de ver cómo el reconocimiento de estos derechos del consumidor ligados a otros tan importantes, por ejemplo, el artículo 6 del Protocolo de San Salvador, como el derecho al trabajo, el artículo 7, las condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo, el derecho a la salud de manera expresa ya en el Protocolo de San Salvador. ¿Por qué lo digo? Resulta que en Costa Rica, un ejercicio que me gusta hacer siempre con mis alumnos es que me localicen en la Constitución de Costa Rica dónde está el derecho a la salud. Y entonces se ponen a buscarlo por todos lados y no está. Simple y sencillamente porque la Sala Constitucional de nuestro país, que es el máximo tribunal constitucional, elaboró a partir del artículo 21, que es el derecho a la vida, el sustento del derecho a la salud, porque no se había contemplado. La Constitución nuestra es de 1949 y en ese momento, digamos, que no se le dio la importancia que merecía ese derecho a la salud como un derecho fundamental, como un derecho constitucional, y entonces se elaboró a partir de la jurisprudencia de la Sala Constitucional todo el desarrollo de lo que es el derecho a la salud. Otra prueba más de que no necesariamente tienen que existir de manera expresa, con una palabra determinada, los derechos para que tengan que ser respetados. El artículo 11 es el derecho al medio ambiente, que se tiene que entender como algo muchísimo más amplio que simplemente los daños ambientales que nosotros vemos en la realidad. No, el medio ambiente de un ser humano incluye, por ejemplo, las condiciones que están alrededor de su propio hogar, que no tenga que estar contaminado de la bulla, que no tenga que estar sufriendo malos olores en su propia casa, no necesariamente porque tenga un río a la par, ¿verdad? O que el río sea el que está contaminado y que solo debamos defender el río y no a las personas, ¿verdad? El derecho a la alimentación obviamente está completa y absolutamente ligado al derecho de consumo, igual al de la educación y los beneficios de la cultura y la constitución y de la protección a la familia, que es el 15 del Protocolo de San Salvador, el 16 es el derecho a la niñez, el 17 la protección de los ancianos y el 18 la protección de las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, esto entonces nos da, digamos, una realidad de cómo podríamos ser creativos, por decirlo de alguna forma, para poder aterrizar estos derechos en la práctica. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora, con algunos casos que los he escogido de las mismas preguntas que fueron haciendo en estos días. Y entonces hay algunos, digamos, que podemos llegar a la conclusión que estamos en la violación de un derecho humano de una forma muy simple. Otros se necesita un mayor análisis. Pero aquí la propuesta que yo deseo plantear y que para mí es casi una necesidad imperiosa, es que podamos comprender que cuando estamos frente a un caso, o sea, cuando alguien nos llega a preguntar sobre una situación particular que ha sucedido en materia de seguros o en cualquier otra materia, pero en este caso que estamos hablando específicamente del consumidor de seguros y del derecho de seguros, entonces vamos a poner las situaciones respecto de esto. Entonces, cuando el caso, cualquier caso que llegue, la pregunta no tiene que ser, mire, eso lo cubre el artículo tal del reglamento X o el decreto tal o de la directriz Y. No, tenemos que pensar, mire, ¿se está violando un derecho humano en este caso? Si no pasa ese filtro, ¿para qué vamos a seguir hacia abajo? Lo más importante es lo que está en la escala primera de esa gran pirámide de la jerarquía, de las normas jurídicas, son los derechos humanos. Entonces, si no pasa ese filtro, no podemos pensar entonces que podamos ni siquiera perder tiempo analizando lo siguiente. No pasa ese filtro, simple y sencillamente la decisión o el caso no es, o el caso es nulo o es contrario a la convención y por lo tanto no puede tenerse, digamos, como una decisión certera la que se ha tomado en contra de un derecho humano, ¿verdad? Si pasa ese filtro y decimos, bueno, no pasa nada, no hay una violación a ningún derecho humano que sea evidente, entonces nos vamos al segundo filtro, que es la Constitución. Entonces hacemos un análisis de constitucionalidad. Bueno, estamos en presencia de un derecho fundamental, de un derecho constitucional que se haya violentado, digamos, en este caso. No, todo pareciera que no está,
que no hay ningún problema. Bueno, entonces ahora sí nos vamos al último filtro, que es el control de legalidad. Ahí vamos a analizar entonces el caso en concreto respecto de las diferentes normas que estén. Pero es importante que ese control sea a nivel convencional, a nivel constitucional o a nivel de la legalidad, siempre se haga bajo la perspectiva de lo que decíamos antes de la teoría finalista y evolutiva de interpretación de las normas jurídicas. Es decir, siempre hay que hacerlo viendo, no la norma aislada, la norma que está solita, no es el árbol, sino el bosque lo que hay que ver. Tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son las otras normas que están relacionadas? Ese es el sistema. ¿Cuáles son cuál ha sido la evolución histórica? O sea, ¿se entiende de esta forma lo mismo que hace 5 años o hace 10 años? ¿O ya evolucionó el concepto mismo lo que estamos analizando? Ese análisis a través de la teoría finalista y evolutiva es el que nos tiene que dar respuestas en los 3 niveles. Vamos a empezar entonces con el de convencionalidad. Pregunta una persona ahí en las redes sociales antes de esta charla: me quieren excluir de la póliza colectiva de mi empresa porque soy homosexual. Evidentemente, aquí estamos frente a un caso de discriminación. O sea, a una persona por su preferencia sexual no se le puede excluir de una póliza. Así de sencillo. O sea, frente a un caso como ese, ¿para qué vamos a preocuparnos y ocuparnos de estar buscando normas específicas o reglamentos, o que si estaba contenido en el contrato, no estaba? No, es absolutamente intrascendente. Viola un derecho humano, es nula cualquier disposición. En contrario, no importa si está en la ley, no importa si está en el contrato de seguros y no importa si está en la Constitución. No importa si lo ha interpretado de esa manera el máximo órgano constitucional. Vean que el caso de la fecundación in vitro es precisamente un caso que resolvió en nuestro país el más alto tribunal constitucional, y la Corte Interamericana anuló el fallo, así de sencillo, porque era contrario a la convención. Es una cuestión de jerarquía. Entonces, en este caso, si a una persona la están discriminando en razón de su preferencia sexual, evidentemente es una violación a un derecho humano y cualquier disposición en contrario es nula. Otro ejemplo dice: me están cobrando en riesgos del trabajo como patrono la atención médica que le brindó la aseguradora a un empleado mío, pero no quieren explicarme por qué lo hacen y por qué me cobran una suma exorbitante si el trabajador solo fue incapacitado por 3 días. El caso tenía otras consideraciones, yo lo simplifiqué de esa forma. Es muy simple. La fundamentación de las resoluciones, sean administrativas, sean privadas o sean judiciales, la fundamentación es vital. Usted tiene que saber por qué le están rechazando un reclamo. Usted tiene que saber por qué le están cobrando un dinero. Es su derecho, es un derecho humano. ¿Frente a cuál derecho humano estamos? Frente al debido proceso. Simple y sencillamente. O sea, yo tengo que saber cómo, de qué me están acusando, o tengo que saber qué es lo que me están cobrando, cuál es el fundamento de eso para poder defenderme. Uno de los principios que está ligado al debido proceso es el derecho de defensa. Si yo no me puedo defender, entonces lo que me están planteando es nulo también. ¿Por qué? Porque ataca un derecho humano. Hay otro caso, por ejemplo, que me llamó poderosamente la atención. Yo sé que no todos los que nos están acompañando el día de hoy estuvieron en la charla anterior de mi querida amiga y gran jurista costarricense, Silvia Canales. Silvia plantea al principio de su exposición que hay una oportunidad de negocio al haberse establecido en Costa Rica lo que se conoce como la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y que entonces esa ley lo que trae es una responsabilidad para las empresas, y que las empresas que sean eventualmente condenadas van a tener que pagar unas multas, ¿verdad? Y entonces, que hay una oportunidad porque aquí pueden surgir, por ejemplo, el seguro de responsabilidad para cubrir un evento de esta naturaleza. Entonces, evidentemente,
pensamos, y yo fui uno de esos, bueno, pero no, no es posible porque hay una norma expresa, que es el artículo 83 de la ley del contrato de seguros, que prohíbe de manera expresa, repito, esa posibilidad, el cobro de las multas, ¿verdad? Pero cuando termina el webinar de Silvia, entonces me hacen varias consultas y una de ellas me dice expresamente, no es inconstitucional esa norma que le prohíbe a la aseguradora, ¿verdad? Que le prohíbe a la aseguradora y al asegurado, evidentemente, o sea, que le prohíbe a las partes transar sobre una póliza de responsabilidad que incluya las multas. Y entonces yo digo, bueno, me parece que sí, hay una violación a la autonomía de la voluntad de las partes, al derecho de decidir, a la libertad de comercio, a la libertad de trabajo. Y empiezo a analizar una serie de posibilidades, pero digo, mira, que hay una cuestión práctica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llamo a dos grandes amigos míos colombianos que espero que estén acompañándonos el día de hoy, por lo menos uno de ellos lo vi ahora, el doctor Huber Guadid Ruiz, que es el promotor de la ley de responsabilidad penal corporativa en Colombia. Su proyecto Howard está en este momento en el Congreso de Colombia. Llamo al doctor Huber y llamo al doctor Gabriel Vivas, que Gabriel Vivas es, desde mi punto de vista, el jurista más connotado en materia de derecho comparado. Yo cuando tengo alguna duda en derecho comparado le digo a Gabriel, mira, Gabriel, este instituto, ¿cómo se regula en los diferentes países? Y él le dice a uno inmediatamente, mire, hay 7 o 8 países que lo regulan y en este, y en este, y en esta forma. Entonces llamo a Gabriel y le pregunto, mire, el tema este que tocaron ahora, del que habló Silvia, la responsabilidad, mire, es que tengo esta idea. Entonces Gabriel me dice, mira, prácticamente solo Chile y Perú en alguna forma, si mal no recuerdo, son los que dejan esa posibilidad de poder establecer un seguro en, en cuanto a las multas, pero resulta, pero resulta que es una cuestión muy práctica. Ya las reaseguradoras no les interesa, digamos, ese tipo de negocios. Pero entonces yo pienso inmediatamente, bueno, responsabilidad penal, habiendo trabajado este tema con el doctor Huber Ruiz ahí en Colombia, ¿verdad? Pienso inmediatamente, bueno, Chile tiene 20 millones de habitantes, Colombia 50 millones de habitantes, México 125 millones de habitantes y Costa Rica vamos para los 6 millones de habitantes. ¿Por qué estos 4 países? Porque ya Colombia, Chile y México están en la OCDE, son parte de esta Organización para la Cooperación del Desarrollo Económicos y ahora Costa Rica es el invitado número 38. El tema de la responsabilidad penal corporativa es un tema ligado completamente a estos países. Sí o sí, van a estar estas leyes en cualquier momento funcionando en los 4 países. Y la pregunta es, 200 millones de habitantes no es una buena oportunidad de negocio para una aseguradora. Entonces debe haber un interés, ¿verdad? Para que esa norma se declare inconstitucional. Y entonces a mí me parece que por ahí, sabiendo que viola todas esas condiciones, podría existir un interés para declarar esa norma inconstitucional o simplemente inaplicarla a la hora que haya que hacerlo para que deje de funcionar y entonces libremente las partes, ahí sí, en un mutuo acuerdo, las aseguradoras y los asegurados empresarios que estén necesitados de un producto de esta naturaleza lo puedan hacer. Cualquier digamos, situación que no implique el dolo de por medio o una mala intención o un acto ilícito, va a ser posible que las partes la puedan pactar. Y en este caso me parece que a pesar de que exista una norma legal que impide esa situación, esa norma se torna inconstitucional y por lo tanto inconvencional también. Y entonces este es un caso donde podríamos analizar perfectamente la posibilidad de plantear una defensa de los derechos de los consumidores, pero también de las aseguradoras, ¿verdad? Para establecer la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, no quedarnos, esa es la cuestión, no quedarnos en el análisis simple de creer que ya todo está perdido,
sino, perdón, buscar alternativas. En cuanto a la constitucionalidad, hacen la siguiente pregunta. ¿Me quieren obligar a tomar y pagar la póliza colectiva que el patrón suscribió con una aseguradora? Evidentemente no. Nadie lo puede obligar a nada. No lo pueden obligar a asociarse, no lo pueden obligar a suscribir una póliza. No importa si la pagó el patrón o si usted no quiere estar en ella, no está. Pero menos aún si usted es el que la tiene que pagar. O sea, qué lindo. La suscribe el patrón y que la pague usted obligatoriamente. Evidentemente eso es una violación de carácter constitucional a su derecho de decidir, a su derecho de libre asociación y por supuesto a los derechos del consumidor que no pueden violentarse. Segunda, ¿pueden los bancos obligarme a suscribir la póliza de un crédito que me están dando con la aseguradora que ellos decidan? Y si no acepto, obligarme a pagar un costo de administración. Esta es una de las prácticas más deleznables que yo he visto, por lo menos en nuestro país, y me parece que es a nivel latinoamericano una de las cosas que más se ha dado. Por eso, Copaprosa, que es una organización de intermediarios a nivel iberoamericano, sacó un pronunciamiento específico sobre estos temas, ¿verdad? Donde se estaba lesionando gravemente este derecho de los consumidores a elegir con quién toma la póliza. Eso es lo que se llama una venta atada. Es decir, lo quieren obligar a usted a imponerle el intermediario, a imponerle la aseguradora, y eso no puede ser. Es una violación de carácter constitucional, evidentemente, porque el derecho del consumidor es un derecho constitucional y es un derecho humano. Un caso, digamos, más de mayor complejidad, digamos, en el análisis para los argentinos. Y ya les voy a decir por qué. Porque en el caso de Costa Rica el sistema es diferente. Hay un libro de mi querida amiga Andrea Signorino, la responsabilidad civil, los seguros de responsabilidad civil. Aquí Andrea en la página 150, Andrea nos explica que existen dos sistemas básicamente en lo que tiene que ver con los seguros obligatorios de automóviles. El sistema que reconoce que a pesar de que exista culpa grave del asegurado, eso no tiene que afectar a la víctima del accidente de tránsito, y el sistema como el argentino que, digamos, establecía lo contrario. Y entonces los argentinos están en una discusión tremenda en este momento con una sentencia, la sentencia Álvarez, Agustín Mariano, contra Casanova, no, y Casanova Rodrigo y otros por los daños y perjuicios. Ese es un expediente del 2011. ¿Por qué? Porque en este expediente se determina efectivamente que esa culpa grave, a pesar de que existan normas expresas que digan lo contrario, ¿verdad? Normas de carácter legal, entonces, por una cuestión de la función social, dice el voto de mayoría, ¿verdad? La función social del seguro, entonces se le da una protección a la víctima a pesar de la culpa del asegurado, de la culpa grave. Y entonces el voto disidente es el que más me llama la atención a mí, porque el voto disidente dice de manera expresa que no existe norma, que no existe una norma que justifique un actuar diferente a lo que se dispone de manera expresa. Mi pregunta sería para el señor magistrado o el señor juez que utilizó, digamos, este razonamiento. Y el artículo 42 de la Constitución argentina, precisamente el artículo constitucional que cobija los derechos del consumidor, y la víctima en el caso de accidente de tránsito es un consumidor también, porque está relacionado directamente con la actividad aseguradora. Él es la víctima y no tiene por qué sufrir las consecuencias, en este caso, bajo la misma premisa esa. ¿Por qué? Porque está en juego dos principios, dos valores, dos derechos fundamentales que son constitucionales y que son derechos humanos también. Aquí traigo a colación otro extraordinario libro del doctor Miguel Piedecasas, que en las primeras 52 páginas es contundente sobre este tema del derecho a la salud y el derecho a la vida, pero dice, ello plantea la reformulación de los límites de la autonomía de la voluntad de las partes y de los efectos del contrato respecto de terceros, cuando se encuentra en juego un derecho fundamental como lo son en estos casos la salud y la vida. Es decir, no importa si existe una norma expresa
de carácter legal que diga lo contrario. Si eso atenta contra la Constitución, tiene que prohijarse, tiene que acompañarse, tiene que fallarse a favor de los derechos constitucionales y de los derechos convencionales. Aquí me permito de verdad y de todo corazón hacer la recomendación de un libro que yo digo que tiene que estar en todas nuestras bibliotecas, que es de mi querido amigo Waldo Sobrino, que acaba de sacar un libro que se llama Contratos, Neurociencias e Inteligencia Artificial. Le dedica 2 o 3 capítulos a este tema específico del por qué los derechos del consumidor son derechos humanos y son derechos constitucionales y por qué deben de tratarse de una forma tan especial y tan específica. Y entonces lo remito a ese libro, repito, es muy, muy importante. Vamos con los casos de legalidad. Dice uno, no saco el carro de la casa desde hace 5 meses por la pandemia y la aseguradora no me rebaja la prima. Miren, evidentemente usted con solo la pregunta usted dice, aquí no hay ningún problema de convencionalidad, no hay ningún derecho humano en juego, aquí no hay un problema de constitucionalidad, de ahí tiene el carro metido en la casa y quiere que le rebajen la prima. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí sí, mire, es un problema de legalidad. Hay una norma expresa en el caso de Costa Rica, que es el artículo 56 de la ley reguladora del contrato de seguros, que le dice que precisamente le solicite a la aseguradora que le haga el rebajo de la prima si él logra demostrar que hubo una disminución del riesgo. Porque es que el tema de la pandemia y de tener los carros guardados y toda esta cosa pareciera sugerir que todos los riesgos se disminuyen, pero no, puede haber cosas o bienes o servicios o situaciones que están más bien en aumento del riesgo. O sea, una empresa, por ejemplo, que tenía distribución de servicio express, ¿verdad? Esa empresa ahora está en un mayor riesgo porque tiene mayor volumen de trabajo, los vehículos andan más en la calle y tienen evidentemente un mayor riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿también la aseguradora puede devolverle en ese caso la solicitud y decirle, mire, su riesgo se está agravando, voy a cobrarle más prima, más premio, como dicen algunos de los países? La segunda pregunta, ¿qué pasa si la persona que yo dejé como beneficiaria de una póliza de vida me mata y luego va a cobrar la póliza y alguien alerta a la aseguradora? ¿Debe pagar o debe esperar el juicio contra esa persona? Miren, si la aseguradora se da cuenta que efectivamente, o sea, antes de la indemnización, que esa persona, el beneficiario, fue quien cometió el homicidio de la persona asegurada, evidentemente no puede, nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Entonces la aseguradora tiene que parar ese pago, ponerla ¿verdad? Y advertir en este caso a las autoridades judiciales de qué fue lo que pasó y esperar el resultado del proceso. No hay otra. En el caso de Costa Rica, la ley reguladora del contrato de seguros expresamente tiene contenido siempre, perdón, la persona beneficiaria que causa la muerte de la persona perderá el derecho de percibir algo del seguro. En dicho caso, el asegurador quedará liberado del pago en la proporción que le correspondiera a esa persona beneficiaria. Esto está también muy ligado, digamos, a ese dolo, ¿verdad? Que nunca puede estar presente en los seguros. Si hay dolo, no puede haber indemnización, así de sencillo. El dolo es el enemigo de la indemnización, la mala intención, el, el ánimo de defraudar, el ánimo de cometer un delito, eso no puede premiarse con una indemnización. Por último, la reticencia como tabla de salvación de los rechazos de los reclamos, dice esta persona, de las aseguradoras, el artículo 47. En el caso de Costa Rica es el artículo 47. Cuando hablamos precisamente de esto, de reticencia, son declaraciones inexactas o fraudulentas. Lo que les contaba con el señor que se enojó mucho cuando leyeron que era mentiroso y que prácticamente había estafado o había defraudado a la aseguradora, ¿verdad? La obligación de circunstancia, pero resulta
han agarrado esto como tabla de salvación y prácticamente rechazan cualquier cosa diciendo que actas o exclusiones que no tienen ningún sentido. Por ponerles un ejemplo, si a usted le dice, mire, es que usted no declaró que padecía de un cáncer fulminante, sí, pero resulta que la muerte fue por homicidio. Entonces, ¿qué trascendencia podría tener si tenía o no tenía cáncer? No lo mataron por el cáncer, fue fue un atropello y entonces murió como consecuencia del accidente de tránsito. Entonces, esa ilógica que se da a veces en algunos casos, definitivamente nos hace cuestionar los artículos como este. A mí me parece eh, eh, muy importante terminar esta fase, para empezar con las preguntas, con una frase de un autor, Alberto Ramírez Jiménez, en un artículo que me parece muy importante, que se llama El concepto de la marcada asimetría de poder para la eficacia de los derechos fundamentales de las relaciones entre particulares. Aquí él nos dice, el creciente desequilibrio de las relaciones entre particulares en las que incluso se violentan derechos fundamentales, invita a reflexionar la necesidad de que el Estado pueda invertir de manera directa y sin contratiempo en su protección. Muestra la idoneidad de que en ciertas ocasiones el Estado puede intervenir directamente en el ámbito de lo privado a efectos de evitar la instrumentalización o la degradación del ser humano. Y esto lo voy a complementar también con una tesis que les recomiendo de dos jóvenes abogados costarricenses, Jeffrey Rosales y Linet Arce. La tesis se titula Derechos del consumidor como derecho humano de tercera generación, su protección y defensa de la legislación contenciosa. Creo que Nestalí estuvo en esa tesis, me parece, como profesor instructor también. Me parece una excelente tesis. Estos muchachos hacen un estudio muy claro del por qué llegar a la conclusión y no precisamente desde el camino que les hablaba yo ahora con las resoluciones de la Corte Interamericana, sino a partir de reflexiones dogmáticas muy interesantes. Pero ellos dicen en esta parte que me encantó, el derecho del consumidor es un derecho humano de tercera generación, por cuanto bajo el concepto de consumidor se integra el administrado como un individuo integral, porque para su correcto desarrollo en sociedad requiere la protección de una serie de intereses o necesidades fundamentales como la salud, educación, acceso a la información y a la protección de los intereses económicos, derechos sin los cuales es imposible concretar nuestra dignidad humana, concebida dentro de los parámetros que impone un mundo cada vez más globalizado. Con esto creo que termino esta primera parte y quedo completamente a su disposición. Creo que me pasé un poquito, pero quedo a su disposición para las preguntas. Para nada, don Boris, no se preocupe que estamos bien tiempo. Muchísimas gracias, Boris, por esta excelente ponencia que evidencia, por supuesto, un enorme dominio, no solo teórico, sino también práctico de la temática que plantea desde la óptica de derechos humanos y también desde la óptica constitucional. Bien, tenemos varias preguntas ya. Los que sigan todavía con inquietudes pueden irlas formulando. Recuerden en la sección de Q&A, aquí abajo en sus módulos de Zoom. Yo, mientras tanto, he estado revisándolas por acá y de una vez, para entrar en materia, entonces, Boris, le voy a ir planteando aquí algunas de las preguntas. Dice la máster Diana Arce de la UCR, dice, mi pregunta es la siguiente, si una norma legal expresa es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿puede un juez no constitucional desaplicarla? No requiere que, por ejemplo, sea la sala, para los que nos escuchen de fuera, la sala constitucional, que es nuestro tribunal constitucional, quien lo haga a través de una acción de inconstitucionalidad. Mire, empezamos con el pie izquierdo o derecho, no sé cómo llamarlo. Esa es una pregunta crucial. Esa es una pregunta que nos va a traer algunos enemigos posiblemente, porque hay gente que se aferra todavía a la tesis contraria y la respuesta de algunos podría ser no, jamás, el control de constitucionalidad es exclusivo en este caso de la sala constitucional. Es la única que puede declarar una norma inconstitucional y X, Y o Z. Sí, pero el inaplicarla le corresponde a cualquier juez. Es más, le corresponde a cualquier operador del derecho.
Si nosotros en una aseguradora estamos en la ventanilla y vemos una situación que atenta contra un derecho humano o contra una norma de carácter constitucional, y esa norma que nos quieren aplicar es la norma del reglamento interno del trabajo, de la aseguradora, o es una directriz de la gerencia, yo diría que la tiene que desaplicar en beneficio absoluto de la defensa del derecho humano o de la Constitución. Bueno, es el caso precisamente que les contaba ahora de Argentina, donde estas dos juezas fallan a favor bajo la figura de la defensa del interés o la función social del seguro por encima de una norma expresa. Entonces, en Costa Rica no hay ningún problema hacerlo. Me parece que de hecho se hace. Lo que pasa es que evidentemente un juez civil, un juez contencioso, un juez de familia, un juez penal no van a decir estamos, ¿cómo se llama? Sacando de mercado una norma porque es inconstitucional. No, simplemente hacen un análisis de jerarquía de las normas y le dan prevalencia a las normas de carácter constitucional o de carácter convencional y fallan con base en eso, simplemente ignorando, por decirlo de alguna forma, la referencia a una norma expresa. A mí me parece, entonces, para contestar la pregunta de forma contundente, que sí. Lo que pasa es que en mi práctica profesional he visto mucho temor para hacerlo. Y entonces, es más, muchas de las consultas de constitucionalidad que hacen los jueces surgen a partir de la pregunta que está haciendo doña Diana, porque digamos, hasta cierto punto normal que sientan ese temor de pensar que están haciendo un inadecuado control de constitucionalidad. Y lo que yo quiero plantear aquí es precisamente que no sientan ese temor. El control de convencionalidad y el control de constitucionalidad y el de legalidad nos compete a todos los operadores, todos los que estamos, abogados, jueces, las personas que trabajan en este caso en las aseguradoras y todo. O sea, nadie puede consentir que suceda, por ejemplo, una cuestión que atenta contra la Constitución o contra algún instrumento de derechos humanos. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta es muy puntual de Rafael Presa. Pregunta si podrías repetir el nombre de la autora mexicana que mencionaste al inicio de tu disertación. No sé si recordás sí, claro. el punto. Qué pena, me va a disculpar esta jurista, Adriana Labardini Insunza. Adriana Labardini Insunza. Y perfecto. Qué pena, no anoté el nombre de ese importante artículo, pero con el nombre de ella estoy seguro que lo van a encontrar, pero es muy bueno. Hace un análisis excelente del derecho de consumo en México y su relación con el sistema interamericano de derechos humanos. Perfecto. Listo. Otra pregunta tenemos acá alineada de Janet Rojas. Dice, teniendo en cuenta los derechos del consumidor en Costa Rica, ya que tomando en cuenta lo establecido en el artículo 42 de la Carta Magna, ¿se podría decir que en materia de seguros se está afectando a la población, ya que este país aún mantiene un pequeño monopolio? El 42, el 46 debe ser la referencia. 42 es en Argentina, el 46 es el que tiene que ver con los consumidores en Costa Rica. No, yo creo que el establecimiento, ese pequeño monopolio, me imagino que se refiere al Links, pero no es por una voluntad del Links que se mantenga en ciertas áreas. Por ejemplo, la apertura en riesgos del trabajo y en el seguro obligatorio de automóviles existe en la ley. Que ninguna otra aseguradora se haya interesado en este tema, ya digamos, no es culpa del Instituto Nacional de Seguros. Y entonces me parece, y luego que la preferencia en ciertas áreas
de los clientes de querer quedarse, digamos, con ellos. No, ahí sí no vería yo un roce. De acuerdo, bueno, dice luego Cristina Mata Colombari, ¿cómo se puede tratar el asunto cuando el sujeto es una persona que tiene más de 60 años y no le cubre o no le otorgan el seguro por la edad? Lo mismo aplica, por ejemplo, para los préstamos, es decir, entendería que no le otorgan un préstamo por la edad. Bueno, claro, este es un punto fundamental. Yo tuve la experiencia, Neftalí, y para los amigos de afuera o para los que no conocieron, yo era agente de seguros cuando hicimos el sistema de seguridad social del Colegio de Abogados y a mí me tocó darle la noticia al presidente de la Sala Constitucional en ese momento, nada menos y nada más que al señor Pisa Escalante, de que él no calificaba para la póliza. Y entonces, porque precisamente tenía más edad, y entonces don Rodolfo me dice, pero vos no sos abogado, me dice. Y entonces yo le digo, claro, don Rodolfo, le digo, eso es inconstitucional, me parece absolutamente, pero también aquí tenemos que comprender una cosa, es inconstitucional desde el punto de vista de la discriminación que se hace con la persona por su edad, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la estructura funcional de los seguros, de la estructura técnica, por supuesto que es absolutamente funcional en el sentido de que evidentemente cuanto más personas, por ejemplo en un seguro de vida, que estén más arriba de la edad promedio que se hace el cálculo, eso hace un desbalance en ese cálculo actuarial. ¿Cuál es el remedio que ha dado, digamos, la jurisprudencia en ese sentido? Mire, usted le tiene que dar la póliza a algún costo, pero se la tiene que dar. Y entonces, y ese costo no puede ser algo irracional, tiene que ser, digamos, compensado de alguna forma. Por eso es que vemos que a veces esto sucede mucho en los seguros de gastos médicos y en los seguros de vida para este tipo de personas que ya rebasan cierta edad, pero definitivamente no. También he tenido casos me acuerdo un caso que peleamos hace algunos años de un señor que tenía 72 años y ese señor yo creo que todavía en la actualidad, porque está vivo, está mejor que yo físicamente en todo. Y entonces logramos demostrar que no, que en el caso de él particularmente, los temas que se achacan, digamos, a la edad, que no es solo, digamos, la posibilidad de muerte temprana, sino otra serie de enfermedades que están asociadas a la edad, en el caso de él simplemente no aplicaba. Era una excepción y como tal había que tratarlo. La aseguradora comprendió el tema y le dio una tarifa preferencial. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta de Justin Matamoros. Dice, ¿ha realizado la Sala Constitucional costarricense una interpretación evolutiva del derecho fundamental de consumo en virtud del artículo 46 constitucional desde el ámbito del consumidor de seguros? No, yo creo que del ámbito del consumidor de seguros no, pero en primer lugar, la Sala Constitucional, para que estemos claros, igual que cualquier ente, digamos, de resolución de justicia, está sujeto a las diferentes configuraciones que existan. No es el mismo tipo de resolución de la actual configuración a la sala de hace 20, 25 años. Es más, todo el tema del derecho del consumidor nace por resoluciones de la Sala Constitucional del año 90, 91, 92, que sirvieron de base para la ley de protección al consumidor, que es del año 96. Y entonces, esa jurisprudencia de la Sala Constitucional de ese momento fue la que sirvió, repito, para que el tema del consumidor entrara precisamente bajo esa tónica con un libro que recuerdo yo que vaticinaba. Fue mi primer libro, Juan Marcos, si lo está viendo, el Cubo hay Derecho al Consumidor. Juan Marco hablaba en este libro de cosas que están pasando ahora. ¿Hacia dónde va el derecho del consumidor? En aquel año 96, cuando venía la ley, ¿verdad? Pero después de eso, para contestarle la pregunta al amigo, me parece que la sala se ha quedado rezagada. El tema de las resoluciones de la sala de hoy en día no es igual. Son demasiados los casos. Ya Costa Rica debería estar replanteándose el tema de crear tribunales constitucionales de menor rango, por ejemplo, para que resuelvan solo amparos. ¿Por qué? Porque la sala constitucional está saturada y entonces 7 personas difícilmente pueden dedicarle
el tiempo necesario a todos los casos para tirar, digamos, resoluciones como habían hace 20 o 25 años, pero me parece que en el tema específico del consumidor de seguros no veo mayor progreso en ese sentido para contestar la pregunta y darle honor a quien honor merece a la sala primera. He obtenido en la sala primera emblemáticas resoluciones en materia, por ejemplo, la teoría del riesgo en materia de seguros. Recientemente una que tiene que ver con análisis de la prueba en materia de seguros también. Y me parece que la sala primera ha sido emblemática en ese sentido. Y algunas secciones del Tribunal Contencioso Administrativo. Estamos empezando hasta ahora a llevar casos a los tribunales civiles. Vamos a ver cómo se comportan. Allá hay gente muy buena, como precisamente uno de los coautores de este libro que enseñaba ahora, Álvaro Hernández, y otra gente que se han preocupado y ocupado mucho del tema, de estudiar el tema de los seguros. Y pero sí, de la sala constitucional no. Bien, la siguiente pregunta de Kelly Torregrosa dice, buenas tardes, con todo lo que está sucediendo de colocar todos los excesos, entre paréntesis pone azúcares, calorías, etcétera, y el omitir diseños atractivos para los niños, entiendo que es, por un lado, revelar los contenidos de azúcar, calorías de los productos y por otro lado, evitar usar dibujitos, imágenes como para, digamos, atrapar la atención de los niños. La pregunta es, ¿podría hablar sobre la relación del derecho de consumo de los niños y hasta qué punto se debe dar la libertad de consumo a los niños como su derecho, pero sin vulnerar dicho consumo? No sé si Claro, te queda clara la pregunta. sí, y me parece una excelente pregunta. Ahora que veía tanto amigo de República Dominicana y de México, a mí me tocó ser abogado externo para Marx, la industria de chocolate más grande del mundo, para Centroamérica y el Caribe, y entonces anduve mucho allá en República Dominicana con el tema este del derecho de consumo en la industria alimentaria. Y uno de los puntos cruciales precisamente era ese, o sea, cómo regular el tema del derecho de consumo precisamente por el alto consumo de azúcares y grasas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces tiene que ser siempre un balance, un equilibrio, tiene que darse en las relaciones no solo de consumo, sino es más, valga la oportunidad eh, para leer una resolución que traía por acá, que no la leí, que me parece importantísima, que es sobre el principio general de equidad, que dice que es una técnica de aplicación de la ley a situaciones especiales. Significa la epiqueya que hacen los jueces de manera que el rostro humano del derecho prevalezca sobre las consideraciones puramente rígidas y formalistas, según las circunstancias del caso concreto. Justicia más flexible y humana, una de las expresiones de la idea de justicia. Los jueces tienen que echar mano de ella para atenuar el rigor de una disposición legal, para hacer imperar el equilibrio de las relaciones humanas, para sufrir en el silencio de la ley dictado por la sentencia que resuelva los intereses en juego conforme lo haría una conciencia honrada y ecuánime. Esta es una resolución, la resolución 20.923 del 2018 de la Sala Constitucional. En este caso, me parece que responden de manera brillante la consulta que nos hacen. ¿Por qué? Porque precisamente es ese balance, el equilibrio que siempre tiene que existir para comprender que los derechos del niño, el interés superior del niño, debe contemplar una protección. Los que somos padres, recordamos que muchas veces tenemos que tomar decisiones que no son agradables para uno. O sea, decirle a un niño que no haga algo porque uno sabe que si lo hace se va a ver perjudicado y el niño llora y el niño patalea o hace cualquier cosa, uno sabe que lo está que lo está haciendo, perdón, en bien de su protección. Y entonces el Estado tiene que actuar de la misma forma. El Estado tiene que ser protector e interventor en los casos, por ejemplo, de consumo, en este caso alimentario, como el que nos hacen la consulta. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de don Mauricio Morales, pero me parece que se refiere al mismo tema que ya mencionaste sobre las exclusiones o más bien las denegaciones de cobertura por edad. La siguiente es de don Eric Santamaría. Dice, la aseguradora le solicita al cliente requisitos adicionales de un caso
que, por ejemplo, ya por carencia va a ser declinado. Sin embargo, indican que deben pedir todos los requisitos adicionales, por ejemplo, certificaciones, formularios, etc., etcétera, para realizar una declinación integral. Me parece que no debería de ser, ya que al cliente le generan falsas expectativas de pago. Agradezco respetuosamente, me puede realizar un comentario al respecto. Sí, a mí me parece, cuando estábamos en el esquema monopólico y teníamos la ley 8220, que era precisamente la de exceso de requisitos y trámites burocráticos, digamos, frente a una aseguradora estatal, era más fácil hacer valer ese derecho. Pero yo soy del criterio de que no se eximen las aseguradoras privadas de esta responsabilidad, del deber de actuar sin exceso de trámites y requisitos por una razón muy sencilla. Es una forma de violar el debido proceso. Me parece que vulnera el derecho de defensa y entonces esa falta de expectativa que nos dice esta persona que pregunta, esa falta de expectativa es precisamente esa inseguridad que provoca el que nos estén pidiendo cosas permanentemente y no sabemos cuándo van a terminar. Entonces violan, desde mi punto de vista, el derecho de defensa. Eso se convierte en una violación de carácter constitucional y convencional. Bien, la siguiente pregunta dice don Marco Mora. ¿Qué pasa si a la hora de tomar un seguro las condiciones del mismo nunca fueron explicadas? Solamente se limitó a llenar la información de la solicitud sin entrar a conocer realmente los extremos y condiciones. Y a la hora de realizar la solicitud de indemnización es denegada por causales que no fueron explicadas. ¿Existe violación de derechos humanos? Sí, bueno, aquí estamos hablando del típico caso de la violación al derecho a la información, que tiene que ser veraz, adecuada y en las condiciones que realmente le provoquen a la persona una seguridad de lo que está adquiriendo. Eh, También es el caso típico, ¿verdad?, de evadir la responsabilidad que el asegurado mismo tenga. Recuerdo una frase tuya, Natalie, que en una de esas acaloradas discusiones que hemos tenido, me decía, bueno, es que al final todos pierden la memoria o todos se olvidan de lo que les explicaron, ¿verdad? Eh, yo pienso que cuando es un caso que es muy evidente que esto ha sucedido o se puede probar de manera eficiente que eso fue así, que realmente no comprendió, entonces sí estamos, por supuesto, frente a una violación de un derecho humano, que es precisamente el acceso a la información, pero viéndolo en su conjunto como los derechos del consumidor como tal. Es más, el caso ese, Bardini contra Uruguay, precisamente es un caso de desinformación que termina en la Corte Interamericana como una violación a ese derecho en particular. Entonces no le vería, digamos, una diferencia con el supuesto que están planteando. Bien, la siguiente pregunta dice don Julio César de la O. En los créditos hipotecarios en México, el banco compra, entre comillas, o adquiere para sí y para el deudor un seguro de vida, incapacidad, etcétera, durante la vida del crédito. Sin embargo, este seguro o compañía es a criterio y conveniencia de la institución que otorga el crédito hipotecario. Aunado a ello, se actualizó un siniestro porque el asegurado fue, supongo que quiere decir, se rechazó un siniestro porque el asegurado fue diagnosticado con invalidez permanente. Sin embargo, el seguro no responde, rescinde el contrato, pone entre comillas, y aún así continúa descontando la mensualidad del seguro. En este caso se podría invocar el principio de violación de derechos humanos de salud y consumidor. Sí, claro. Ese es el caso típico que comentaba, una de las preguntas que hicieron ahora. Las entidades financieras tienden a hacer eso, a hacer lo que se llama la venta atada. Es absolutamente inconstitucional. En el caso de México, aplicación del artículo 28, inciso 31 de la Constitución. Y además, en el análisis de esta jurista que estábamos mencionando ahora, se trata muy bien este tema también. Pone algunos ejemplos, digamos, de la Comisión especializada ahí en México de este tema. Me parece que hay material de sobra para alegar una violación de carácter constitucional y convencional sobre derechos humanos en este tema.
Bien, un par de preguntas puntuales sobre referencias que mencionaste. Si la tenés ahí a la mano, una es de Federico López, dice, por favor, ¿podría repetir el autor del libro Contratos, Neurociencias, Inteligencia Artificial que mencionaste? Waldo Sobrino, el libro está en Thomson Reuters, ¿verdad? Se puede comprar de manera digital. Yo compré las dos, pero Waldo tiene todavía la de papel porque la pandemia nos impidió ver la de papel, pero se lee perfectamente de manera digital. Es un libro fenomenal. O sea, Waldo se preocupó por hacer un estudio muy, pero muy, muy completo de doctrina, legislación y jurisprudencia, y me parece que vale muchísimo la pena tenerlo, estando del lado en que estén. Vale De mucho la pena. acuerdo, la otra similar es de Andrea Méndez, dice, Uh también si -huh. me puede ayudar con los autores de la tesis relacionada con la simetría de poder y el libro o artículo que hace referencia a neurociencia. Eso segundo ya lo mencionó, es la tesis Correcto. que mencionaste ahora hacia el final. Y los chicos, vos estuviste en esa tesis, ¿verdad, Natalie? Ahora no recuerdo, le mentiría si le digo que sí, yo tengo buena memoria para eso, no me Sí, es suena. que me pareció verte, sí. Ellos se llaman Jeffrey Rosales Castro, consumidor como derecho humano de tercera generación, su protección y defensa en la legislación contenciosa administrativa costarricense. Esa tesis me parece que era del año 2012. Me parece, sí, que era del año 2012. Ok, bien. De Andrea Méndez también tenemos una pregunta de fondo. Dice, ¿cómo se puede revisar el tema de seguros en lo que respecta a trasplante de órganos en relación con la facilidad de la instrumentalización y mercantilización del ser humano ante la posible venta y por ende tráfico de órganos? No sé si ves por ese lado algún riesgo o problema. Bueno, ya es que si la aseguradora tiene, digamos, el tema eh, relacionado a un seguro de gastos médicos, quien se ve, digamos, en mayor crisis sería la aseguradora. Pero el tema de tráfico de órganos, por supuesto, es un tema eh, que existe y que se da terriblemente en nuestras latitudes. Mi hijo Boris ha tratado ese tema, de hecho, él es especialista en ciencias forenses y le ha tocado no solo vivir ahora en la práctica específicamente ese tema, sino que también lo ha estudiado profundamente. Entonces, me parece que si hay una relación directa, sí, la aseguradora evidentemente está relacionada de alguna forma, si no, ahí sí no vería la forma de hacerlo, si no hay ese ligamen contractual, por decirlo de alguna forma. De acuerdo, dice luego don Norman Lizarazo. En materia de responsabilidad civil, las aseguradoras hacen firmar un finiquito ligado a la indemnización en el cual condicionan al afectado a no presentar reclamaciones futuras por ese evento. ¿Es una contravención de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor? Oiga usted quién hace esa pregunta, don Norman Lizarazo, para mí es de las personas que más sabe del tema de responsabilidad civil en este país. Este, y me parece que sí, que tiene toda la razón. O sea, es que el tema de la renuncia a los derechos posteriores de reclamos está muy ligado al conocimiento que se tenga de la materia. Y los derechos del consumidor, en este caso, serían irrenunciables desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, porque por desconocimiento es como la firma de un consentimiento informado. Cuando se está desinformado, simple y sencillamente se tiene por no puesto. Ve que aquí tengo, bueno, que dicha que hace don Norman esa pregunta porque me da la oportunidad de hablar de una resolución que iba a mencionar y no me dio tiempo de mencionarla, que es la de la resolución 232 del 2017 de la sala primera, que dice, de ahí que estima que resulte contrario a los elementos elementales del principio del derecho de seguros y del consumidor, que el tribunal haya soslayado la participación del asegurado en estos hechos y que venga a decir que la sola firma responsabiliza el contenido, desconociendo por completo lo que sucede en la práctica de las relaciones de consumo. Estamos hablando de una resolución del 2017. Si nos vamos, por ejemplo, a este libro de Waldo Sobrino que comentaba ahora sobre las neurociencias,
Waldo hace todo un análisis donde se logra demostrar que los consumidores a nivel mundial, primero, no se fijan en lo que firman. Segundo, si lo leen, no lo entienden. Y tercero, terminan aceptando cualquier condición por la necesidad de la indemnización. Entonces, bajo esa tesitura, esos finiquitos son exactamente igual, para contestar la pregunta de don Norman, como cuando en un contrato de trabajo le dicen a usted que le van que acepte que va a trabajar, digamos, 10 horas diarias durante 6 días por semana. Aunque usted lo firme, se tiene por no puesto porque es contrario a la Constitución y a los derechos humanos. Bien, la siguiente pregunta, yo no la logré entender muy bien, pero para no dejar a nadie sin respuesta se la voy a formular así a ver si usted la entiende mejor que yo. Dice don Reinaldo Ramírez, ¿qué se puede hacer con las ventas atadas cuando el beneficiario preferente está bloqueado por el financiamiento de un auto? Entendería que se refiere a que el propietario en realidad es el beneficiario en su cabeza, pero en realidad no lo es porque primero está el banco. No sé, así es como la interpreto, pero no sé si usted la entiende O igual. podría hacer un leasing también y que no se entienda, digamos, la figura como tal. Pero si es venta Mm, atada, es simple y sencillamente inconstitucional, ilegal y contrario a la convención. O sea, a nadie se le puede obligar a decidir algo que está en contra de su propia voluntad. Así de simple. Listo. Tenemos otra pregunta de don Donovan Ferrer. Dice, ¿qué opinión nos daría sobre la prohibición de venta de comida chatarra en los estados de Oaxaca y Tabasco, en México, y que se piensan sumar más estados a esta iniciativa, en este equilibrio de venta y consumo que mencionabas antes? Bueno, me tocó precisamente liderar en Costa Rica una lucha, en este caso, a favor de los consumidores, cuando se quiso establecer a través del Ministerio de Educación Pública una medida en ese sentido. Y entonces, por ejemplo, nosotros cuestionamos, y cuando digo nosotros me refiero a la Federación Nacional de Consumidores y Usuarios, cuestionábamos, por ejemplo, que la prohibición de esta comida, si nos referíamos a la comida envasada, era, digamos, una prohibición que más bien atentaba contra los derechos de los consumidores y en este caso específico contra los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la comida envasada, la galleta que viene de una fábrica donde tiene todos los controles específicos, me va a decir qué cantidad de azúcar tiene, qué cantidad de grasa, cuáles son los componentes y todo ese tipo de cosas. Pero si estamos hablando de la soda o de la venta en la calle, que no tenemos ningún control, por ejemplo, de la grasa que se usa, de la cantidad de azúcar y todo este tipo de cosas, esa sería peor entonces que la misma envasada. En esa discusión, que yo prefería la Coca-Cola con un 35% de azúcar al fresco de piña que me vendían en la soda, que podía tener hasta el 70% y yo no lo sabía. Y además, hicimos muestras que demostraban que eso podía ser así. Y entonces, o una de dos, o educamos a las personas y las sometemos a una regulación para que en este tipo de lugares esa comida chatarra de venta ambulante, por decirlo así, traiga mayores consecuencias, que me parece que en el caso del amigo mexicano que nos pregunta, puede ser así. A mí me encanta México, es uno de los países que más me encanta visitar, pero sí conozco y tengo claro que hay mucho tipo de esta venta de la que estamos hablando, que me parece que tendrían que someterse a una regulación más específica y regulada, una intervención del Estado en ese sentido. Bien, aquí tenemos, a ver, una aclaración más bien de la pregunta anterior de don Reinaldo Ramírez. Dice, aclara que más bien a lo que él se refería es que como agente de seguros no te permiten hacer la póliza cuando está de por medio el crédito y entonces pues parecería que Ah, imponen el sí, uso no, 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 de determinado. Y en esa misma ahí línea, es una... Boris, para juntar las dos en Uh-huh. una, tenemos una relacionada de don Luis Wang,
que dice podemos escoger la aseguradora para firmar nuestro contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la ley, perdón, en la ley 8956, ley de contrato de seguros. Dice, nos exigen firmar con una aseguradora particular, pero podemos escoger una aseguradora. Sin embargo, cobran ese traslado y considero que es abusivo el traslado por escoger una aseguradora. ¿Es abusivo y por qué cobran por realizar el traslado? Las dos, digamos que tal vez están Sí, sí. relacionadas. Las dos son el caso que puse como ejemplo cuando hice la exposición inicial. Es venta atada pura, ¿verdad? O sea, hay una violación completa a los derechos del consumidor, es una violación legal, constitucional y convencional. O sea, ahí hay violación por todos lados en este país. Han sido absolutamente permisivos con el tema. Yo pienso que tarde o temprano habrá que ponerle coto a esta situación porque las entidades financieras han abusado completamente. Y lo más deleznable que me parece a mí es el cobro de esa suma supuestamente por un cargo de administración o de, no sé ni. Yo diría, pero me parece que también podría tener incluso responsabilidad penal algunas de estas prácticas abusivas. Bien, tenemos ahora otra pregunta de una persona que se llama Eduardo Coppel. Dice, a un cliente nuestro en una sucursal bancaria le dijo el ejecutivo bancario que para bajar el interés del crédito hipotecario que estaban solicitando, era indispensable adquirir un seguro con ellos. En este caso nombra el banco. ¿Esta práctica es legal o ilegal? Es la misma venta atada, pero a este caso en particular yo le agregaría un componente penal. Ahí hay extorsión. Ahí hay extorsión. Ahí me están diciendo que yo tengo que hacer algo a cambio de otra cosa, con un beneficio económico directo para la aseguradora en este caso. Me parece que esa práctica pasa de ser simplemente abusiva a una práctica, digamos, de reproche penal. Muy bien, tenemos una pregunta también, nos quedan solamente dos, ya para ir Ajá. cerrando, ya nos pasamos bastante, pero creo que hemos podido atender todas las preguntas. Tenemos una de Don Olman Solano, dice, en el caso de los créditos financieros que van ligados a una póliza, en la situación actual de la pandemia se han brindado prórrogas a las cuotas o mensualidades, trasladando estas cuotas al final del crédito. No obstante, las primas del seguro se deben pagar mensualmente y no se prorrogaron o trasladaron junto a la cuota del crédito. Y finalmente volverán a cobrar con las cuotas que se trasladaron al final del crédito las primas del seguro. ¿Es esto abusivo y o legal contractualmente? No, ahí sí yo no le veo en este caso porque las primas de seguro no pueden quedarse sin pagar y más bien, digamos, dentro de la excepción que se ha hecho en la pandemia, ha sido una concesión que se les ha dado a los asegurados en este caso, a los que se les ha dado, ¿verdad? Porque hay algunas entidades que lo que le dicen es, mire, los eximimos del pago de la cuota, excepto de lo del seguro, siga pagando usted el seguro, pero me parece que si la aseguradora paga esa cuota, es justo que la recupere. La entidad bancaria paga esa cuota, es justo que la recupere, porque si no sería un enriquecimiento sin causa para el asegurado en este caso. Bien, y la última pregunta es de nuestro colega de Acodes y amigo Esteban Carranza. Se refiere, toca de vuelta el tema que mencionaban ahora de los finiquitos y dice, comprendo el razonamiento sobre la imposibilidad de sujetar un requisito de finiquito en ciertos seguros, pero en el caso de responsabilidad civil, la obligación recae en caso de sentencia firme o de acuerdo entre partes. En dado caso, ¿no sería el finiquito un componente normal en seguros de responsabilidad civil para precisamente evitar el proceso judicial cuando es por acuerdo de partes? Sí, claro, ahí sí no veo. Me parece que había una diferencia con el caso que se había expuesto, que hablaba de más componentes para ese finiquito y no solo la renuncia, digamos, al tema de la el eventual proceso de responsabilidad, ¿verdad? Pero también, Esteban, ahí yo haría
una salvedad que depende del tipo de responsabilidad que estemos hablando, precisamente por el tema de la posibilidad abierta de que se descubran daños ocultos en forma posterior, que fue precisamente la discusión que tuvimos con Said en las pasadas jornadas sobre seguros, ¿verdad? Porque si yo hago el finiquito y resulta que aparece un daño nuevo y no está contemplado sobre eso, y la aseguradora me deniega el reclamo, y es válido, o sea, desde el punto de vista legal es válido, pero yo ya habría renunciado a un derecho que también era irrenunciable en virtud del mandato legal. Bien, pues no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a Boris por ayudarnos con este tema tan importante y tan de la esencia del mercado de seguros como cualquier otro mercado de productos o servicios. La verdad es que es muy bueno siempre escuchar estas perspectivas para que también en muchas ocasiones pues pongamos las cuestiones que se nos presentan en el ejercicio profesional en una perspectiva total, como dice Boris, o amplia, ¿no? Y no limitada, para usar la metáfora, solamente al árbol, sino al bosque. Agradecerle pues muchísimo a Boris por tomar el tiempo de acompañarnos hoy, dar esta disertación y hacer su presentación. Yo quisiera cerrar agradeciéndole también a los restantes compañeros de Junta Directiva de ACODES, de AIDA Costa Rica, doña Lorena Murillo, don Jaime Garro, Carlos García, William Fernández, Esteban Carranza y también a nuestro fiscal Alexis Arias por el apoyo en estos trabajos. Como siempre, no me canso de agradecer particularmente a la Asociación de Aseguradoras Privadas, AAP, y también a la Cámara de Intermediarios de Seguros, CIS, ya que siempre nos apoyan en la divulgación de estos eventos para que así logremos llegar a la mayor cantidad de personas del mercado y de la industria. Por supuesto, lo más importante, agradecerles a todos ustedes. En algún momento tuvimos cerca de 220 personas conectadas a esta conferencia, que es un nuevo récord para nuestra organización. Esperamos que la actividad haya sido interesante y provechosa para ustedes y también especialmente para todos aquellos que nos acompañan de más allá de nuestras fronteras en Costa Rica. Un par de anuncios finales, recordarles para los que todavía no tienen el dato que marquen sus calendarios para las quintas jornadas de Derecho de Seguros que organiza ACODES AIDA Costa Rica, que serán los días 24 y 25 de noviembre. Estaremos pensando si fuera posible pues realizarlas de manera presencial, y si las condiciones de la pandemia lo impiden, pues sin duda vamos a tener 2 días y un menú muy interesante de teleconferencias como estas que hemos venido organizando. Y vamos a tener ahí además muchos invitados internacionales que esperamos poder traerles, sobre todo para el público costarricense, que pues pueda disfrutar de las ponencias de nuestros colegas de otros países. Como anunciamos en nuestra página de Facebook y como les dije al inicio, todavía nos quedan 3 conferencias en este ciclo o serie de webinars que tenemos programados para ustedes, que nos van a llevar hasta el mes de octubre. Tenemos todavía conferencias sobre temas de reaseguro, sobre contratación de seguros de manera digital y sobre desempleo. Justamente sobre este último tema, que es el de desempleo, será la próxima conferencia que tenemos, que será dentro de 15 días, es decir, el jueves 3 de septiembre, siempre a la misma hora y por el mismo canal, jueves 3 de septiembre, repito, a las 4 de la tarde, hora centroamericana. Y esta conferencia estará a cargo del abogado Esteban Carranza y se titula Seguro de Desempleo, Fundamento y Aspectos Prácticos. Vamos a estar publicando, como siempre, la invitación oficial junto con la información para inscripción y registro a través de la plataforma Zoom en la página de Facebook de ACODES a partir del día de mañana. Por lo cual les reitero la invitación a seguirnos en Facebook para mantenerse informados de este y de otros eventos. Sin más, y reiterando el agradecimiento a mi amigo Boris Molina, las gracias a todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta Gracias. luego.